Fundación Humanidad Positiva es un organismo creado con la finalidad de mostrar al ser humano cómo hacer frente a los problemas de la vida, en el ámbito personal, familiar y laboral, provocando así su trascendencia a través de la educación familiar. Se anima a la gente a tener fe en Dios y confianza en sí misma, mostrándole el camino correcto para alcanzar la excelencia y la continua transformación del ser humano, para disfrutar y tener una vida plena y de éxito. El tema de la conferencia es La familia es primero, que es impartida por el educador familiar Antonio Casarrubias Maya. Cursó la maestría en Relaciones Familiares en la Universidad de Montemorelos en Monterrey, Nuevo León. Ha impartido más de 5,000 conferencias en varios estados de la República Mexicana. Ha impartido seminarios de alto nivel y ha sido reconocido por su gran trayectoria en la República de Cuba. La conferencia lleva por título La familia es primero. Antes de entrar de lleno con esta conferencia, quiero dedicársela a una persona muy especial. Ahora no van a ser tantas dedicatorias, es a una sola persona, porque del tema que vamos a tratar es sobre la familia. Quiero dedicársela a una mujer, y esa mujer es mi madre. Yo siempre he dicho que lo que soy hasta este momento, lo que he sido en tiempos pasados, en años pasados, se lo debo a una sola mujer, y esa mujer es mi madre. Desafortunadamente ya no está con nosotros, ella descansa en el Señor, pero no se me puede olvidar todo lo que hizo por mí desde que tengo uso de razón. Cuánto se preocupó, cuánto trabajó, cuánto tuvo que haber lavado, cuánto tuvo que haber planchado, y todo lo que hizo con tal de sacar a sus hijos por delante. Y yo me siento completamente agradecido porque ella hizo mucho por un servidor. Y como dice Abraham Lincoln, yo todo lo que soy se lo debo a mi madre. Por supuesto, primeramente a Dios, pero después de Dios, a este ser humano que fue mi madre, le debo lo que soy. Desafortunadamente, ya no vio lo que sembró. Qué bonito sería que sus ojos vieran lo que ella sembró. Sembró un hijo por el cual quiso cosechar frutos de lo que ella había hecho y su sacrificio. Y honestamente, a veces me pasa por mi mente tantas cosas que qué pasaría si ella estuviera con vida. A veces me pregunto, ¿la tendría en las primeras filas de cada conferencia, viendo a su hijo, dando las conferencias de todo lo que ella hizo por un servidor? Solo Dios sabe por qué, pero en mi caso así sucedió. Ahora ya que trabajamos como conferencistas, como educadores familiares, ya no alcanzó a ver lo que ella sembró, pero seguimos sirviéndole. Sembró la semilla, el árbol creció y ahora da sus frutos. Me siento completamente agradecido con Dios y con ella por lo que soy hasta este momento. Bien, vamos a entrar de lleno a la conferencia. Como ya habíamos dicho, el título se llama La familia es primero. Según los expertos en la conducta humana, dicen que todo ser humano que tiene una familia y que no la pone en primer lugar, tarde o temprano pagan las consecuencias. La pregunta del $1,000,000 es esta: ¿cómo se pagan las consecuencias cuando no se pone en primer lugar a la familia? A lo largo de los años me he dado cuenta cómo se paga cuando un ser humano no pone en primer lugar a su familia. Honestamente, se paga con drogadicción, con alcoholismo, con intentos de suicidio, tantas cosas que dañan a la sociedad. ¿Qué significa poner en primer lugar a la familia? Es muy profundo la definición. Poner en primer lugar a la familia podría decirse que es morir al yo, derrotarse a uno mismo y ver un poquito
hacia el valor de cada miembro de la familia. Por eso, en este día vamos a tratar a profundidad qué significa la familia es primero. Los expertos dicen que se paga caro, y yo creo que solamente se da cuenta la persona que está viviendo una situación difícil. No lo vamos a ver, por supuesto, en los primeros años. Normalmente se ve el resultado ya cuando han pasado 10, 15 años de todo lo que se pudo hacer en la familia y no se hizo. Hay familias, por ejemplo, padres de familia que se dedican tanto a sus labores, a sus trabajos, que se olvidan de que tienen hijos, se olvidan de que tienen una esposa, se olvidan de que tienen una familia. Y al transcurrir los años, se empiezan a dar cuenta cuán importante era haber pasado más tiempo con ellos. Recuerdo una vez una señora que me invitó a ir a una cárcel de alta seguridad. Me pidió de favor, me hizo una pregunta y me dijo: ¿cuánto me cobra por visitar a mi hijo a la cárcel? Y cuando fuimos a la cárcel, ahí estaba el hijo lleno de tatuajes, ahí estaba encerrado. Y cuando la señora me presentó con él con todo respeto me recibió. Pero llegó el momento en que empezó a llorar este chico. Empezó a acusarla, empezó a decirle tantas cosas que ella no había hecho con él. Le empezó a reclamar: ¿cuánto me has abrazado? ¿Cuándo diste tiempo para mí? ¿Cuándo me pudiste dar esto? ¿Cuándo me pudiste dar lo otro? Y al transcurrir los minutos la señora empezó a llorar y se hacía como gusano, se retorcía porque pensaba que su hijo la iba a recibir de mejor manera. Así es lo que pasa en muchas familias. Nunca nos imaginamos lo importante que es pasar tiempo con los hijos, no descuidarlos, el tocarlos, el escucharlos, tantas cosas que hay para hacer la familia. Algunas veces se paga a un corto plazo, algunas veces se paga a un mediano plazo, algunas veces se paga a largo plazo. Pero lo cierto es que los expertos en la conducta humana, en la familia, como Nancy Van Pelt, como Julián Melgoza, como James Dobson, como tantos personajes de ese tipo, autores de libros y conferencistas famosos, coinciden con una sola idea: de que si nosotros no ponemos en primer lugar a la familia, tarde o temprano lo vamos a pagar, y lo vamos a pagar carísimo. Y yo les podría decir que así es, porque lo viví en mi familia. Todo lo que no se dio, se tuvo que cosechar en la familia de un servidor. La familia es primero. Qué bonito título, en verdad. De antemano, es una de mis conferencias preferidas cuando se aborda el tema de la familia. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer un poco de conciencia que en esta vida lo más importante es la familia. No hay nada más importante en esta vida que la familia. Por eso cuando un ser querido muere dentro de la familia, ya sea el hijo, sea el cónyuge, ¿cómo pega? Te cambia toda tu vida. Totalmente. Desafortunadamente, muchas personas reaccionamos cuando ya es demasiado tarde. Los que tienen familias completamente que no ha sucedido nada, yo les diría, hay que aprovecharla, porque cuando se va un ser querido es cuando ya no se puede hacer nada y es cuando nos cambia la vida por completo. Vivimos en una sociedad muy peligrosa, sin valores, donde honestamente como familias no nos podemos quedar cruzados de manos, nada más ver cómo se mueve la sociedad. Lo que tenemos que hacer como familias es integrarla, dar una educación integral donde sirva mucho a los miembros de la familia. Cuando yo veo la sociedad en que nos movemos todos los días, en verdad que me da a pensar como para no quedarme cruzados de manos. Me da como para poder hacer tanto por la familia, que no pase un día, un minuto, un segundo sin que no le ponga atención. Porque si fallo en la educación de mis hijos, en mi familia, lo voy a pagar muy caro. Lo puedo ver en la sociedad, cuántos tipos de familias hay y cuántas son las que verdaderamente gozan de buena salud mental, emocional y física. La sociedad es tan peligrosa, sin valores,
que yo no me puedo quedar cruzado de brazos viendo nada más cuántos secuestros hay, cuánta falta de valores para poder sembrar en la familia. No me puedo quedar cruzado de manos. Una pregunta muy importante para cada uno de nosotros: ¿cuánto vale una familia en nuestra sociedad? ¿Cuánto vale? Si yo le dijera que me escribiera una hoja en blanco y que me pusiera el precio de cuánto vale su familia, ¿cuánto le pondría? Reflexione por unos segundos. ¿Cuánto le pondría de costo? Y me refiero hablando de dinero. Me refiero hablando de lo que es con monedas, con billetes, por decirlo así. ¿Cuánto vale una familia en nuestra sociedad? Si usted ya no aguantara a su familia, si usted ya no la soporta, si usted ya no la tolera, y yo le dijera: señor Jorge, señor Juan, como usted se llame, ¿en cuánto me vende su familia? ¿En cuánto me la vendería? Para algunas personas, la familia vale mucho. Para algunas personas, la familia no vale nada. Yo conozco personas que cómo valoran sus familias. Conozco un padre de familia que todas las semanas que descansa, su día libre que tiene de trabajo, cada día libre que él tiene en la semana, cómo lleva a su familia a un restaurante, a algún parque o a un lugar diferente, y tú te das cuenta cuánto valora este hombre a su familia. Conozco la otra cara de la moneda: padres de familia que no la valoran ni siquiera por un centavo. No la valoran para nada. Las tienen siempre metidas en el mismo círculo. Yo diría familias monótonas que llegan al aburrimiento, llegan al grado de ya no querer ni siquiera vivir. ¿Por qué? Porque el padre, la madre no hacen nada por ellos. Para estas personas, por supuesto, la familia no vale nada. Porque para una persona que valora la familia, haría grandes cosas para beneficiar a la familia. ¿Y cuánto vale una familia en nuestra sociedad? Yo diría que debiera de valer muchísimo esa familia. ¿Qué es una familia? Yo no puedo valorar a la familia si no entiendo qué es una familia. ¿Cómo la voy a valorar? Primero necesito entender qué cosa es una familia. Una familia es un lugar donde empezar y al cual pertenecer. Qué bonita definición, en verdad. Un lugar a donde empezar, a donde te des cuenta que estás empezando la vida. Es un lugar al cual pertenecer. Todas las personas que usted ve allá en la sociedad, allá afuera, los que andan limpiando los parabrisas, la gran mayoría de delincuentes, la gran mayoría de personas que yo diría cánceres de la sociedad que solamente dañan, ellos no tuvieron dónde empezar, o si lo tuvieron no les hicieron sentir eso. No tuvieron un lugar donde les hicieran sentir que pertenecían y que valían mucho. En pocas palabras, no tuvieron un buen hogar a donde les elevaran la autoestima, a donde los hicieran sentir que valían muchísimo. Por eso esta definición es un lugar donde empezar y al cual pertenecer. Yo podría decirle a usted que me escucha, cuando usted era pequeño, ¿le hicieron sentir que valía mucho? ¿Lo tocaron? ¿Le dijeron alguna vez: wow, Carlos, qué bonito escribes, hijo? ¿Le pusieron la mano sobre su cabeza? ¿Le dieron un abrazo? ¿Le dieron un beso? Todo ese tipo de detalles, si a usted no se los hicieron, yo le puedo asegurar que ahorita en este momento usted lo está resintiendo. Aunque por más que lo quiera ocultar, le puedo asegurar que usted siente un vacío cuando usted ve a un padre que agarra a un niño, le vienen recuerdos de ese tipo. ¿Dónde empezar y al cual pertenecer? Es un círculo de gente que te quiere, con quienes puedes compartir tu vida y tus experiencias. Eso es una familia, es un grupo de personas que debiera de darte un buen ambiente, que debiera de tocarte, que debiera de escucharte, que debiera de darte el valor que tienes como individuo dentro de la familia. Esa gente, ese círculo que te integra, ese grupo, debieran de darte un valor. A eso se le llama una familia. Una vez una chica llegó y me dijo: me siento tan mal, Toño,
Le dije, ¿por qué? No sé, me siento vacía, me siento que no valgo, me siento sin valor, me siento que estoy sola. Yo que conozco a esta chica, físicamente es una chica hermosa, físicamente la ves y tú dices, si la viera un productor de televisión ya se lo hubiera llevado. Pero lo que la gente no sabe, que esta chica está vacía por el tipo de ambiente que le dieron sus padres desde cuando era ya pequeña. Ella me dijo unas palabras que se me quedaron en mente y hasta hoy en día las sigo trayendo. Ella dijo, ¿por qué será que me siento sola si mi familia es bien grande? Tan simple porque no le hicieron sentir que valía mucho. Tan simple porque no le hicieron sentir que pertenecía a un grupo de personas. Tan simple porque no le hicieron ver que empezaba en una familia y que era de un valor incalculable. Ah, padres de familia que me escuchan, qué importante es, en verdad, hacerle ver a los miembros de tu familia cuánto valen. Hay tantas maneras de hacerle ver a los miembros de la familia que valen mucho, con una mirada, con una palabra, con un ademán. Hay muchas maneras en las que un padre de familia le puede hacer ver a un hijo que vale mucho y le puede hacer ver lo importante que es dentro de la familia. En síntesis, ¿qué podríamos decir que es una familia? Es un círculo de gente que te quiere y con quien debes de compartir tu vida y tus experiencias. Nuestra sociedad está compuesta por familias. Nuestra sociedad está compuesta por grupos a la cual le llamamos familias. Algunos grupos son pequeños, algunos grupos son más grandes. Sea chico, sea grande, llevan el mismo nombre, familias. Y dependiendo cómo sea la familia, así es la sociedad. Es decir, si aquí en esta ciudad donde estamos en este momento, la gran mayoría, las familias son funcionales, las familias son integrales, la sociedad va a ser buena. Vea usted cómo en las ciudades donde hay mucha delincuencia, el tipo de familias que existen ahí, son familias donde no les importan los valores y que después con el tiempo se llega uno a arrepentir y demasiado en ver lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Algunos personajes dan una definición de lo que es una familia. Por ejemplo, Platón dijo, el futuro de nuestro mundo depende de cómo estén estructuradas las familias. Me gusta mucho esta definición de Platón. Dice, el futuro de nuestro mundo depende de cómo estén estructuradas las familias. Es decir, que si en el mundo el 80 al 90% de las familias son familias con valores, son familias funcionales, por supuesto que la sociedad va a ser una sociedad de calidad. Vea usted cómo en algunas ciudades donde no hay tanta delincuencia, las familias son funcionales, están llenas de valores. Y me voy a atrever a poner, por ejemplo, el Distrito Federal. El Distrito Federal es una ciudad muy grande, pero está comprobado que la gran mayoría de familias del Distrito Federal son familias disfuncionales. Son familias donde no les importó ni tantito la educación y que en su momento la descuidaron, en su momento no le pusieron importancia. Cuando crecieron los hijos y se dieron cuenta de que era demasiado tarde formar a un hijo, ya era muy difícil, es cuando la delincuencia se hace más grande, se hace más grave, yo diría. Por eso les decía que la definición de Platón es muy sabia. El futuro de nuestro mundo depende de cómo estén estructuradas las familias. Así de fácil y sencillo. Usted podría decir, yo no puedo cambiar las ciudades, yo no puedo cambiar el mundo. Eso es cierto. Hay un dicho que dice, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que los pájaros bajen y hagan un nido sobre mi cabeza. Yo no puedo evitar que las demás familias, si no quieren educar, no eduquen. Pero lo que yo sí puedo hacer es educar a mi familia, darle tiempo, porque el beneficiado voy a ser yo como padre, o vamos a ser beneficiados como padres. Alguna autora de muchos libros que he venido hablando en algunos otros audios y que de antemano es una de mis autores favoritas, es la señora Elena G. de White. Ella da su definición también, como autora de muchos libros, que es la familia. Ella dice, por ejemplo, que la familia
es una institución creada por Dios y Él estableció que fuera una sociedad constituida por el padre, la madre y los hijos. Es decir, ella dice que la familia es mamá, papá y los hijos. A eso se le llama familia. En su libro de la familia de Éxito, página 81, párrafo 1, es cuando menciona esta definición. A veces me gusta hacerles una pregunta a todas las personas que han participado de algunas conferencias. Y me gusta preguntarles, ¿quién inventó las familias? Algunas personas se quedan totalmente así como un poco espantadas porque no saben qué decir. Algunas que se atreven responden de esta manera: la familia, el creador, el originador, quien la inventó fue Dios. Y yo lo creo, que fue Dios quien inventó las familias. Respeto a los ateos, respeto a los agnósticos que no creen en Dios, que probablemente estén escuchando este audio. Yo lo respeto, pero mi punto de vista es que Dios fue el creador, fue el que inventó la familia. Es decir, que la familia viene de origen divino y que vale la pena trabajar en la familia. La Madre Teresa de Calcuta, ¿qué cosa fue lo que dijo con relación a la familia? Cuando la Madre Teresa recibió su premio Nobel, le preguntaron: ¿qué podemos hacer para promover la paz mundial? Ella respondió: vayan a sus hogares y amen a sus familias. De verdad que qué palabras de esta mujer. Ella dijo: la familia es el lugar para aprender todo tipo de valores. La familia es un lugar a donde se debe realmente de disfrutar los mejores momentos que pase uno en esta vida. Desafortunadamente, a veces es el lugar a donde se vive como un infierno y cómo daña, porque son tus seres queridos. La frase más conocida de la Madre Teresa es esta: hay que dar hasta que duela, y lo puso con buen ejemplo. Un día le preguntaron al Vaticano cómo definían la familia, y ellos respondieron, los grandes líderes del Vaticano, con esta respuesta: la familia es la única comunidad en la que todo hombre es amado por sí mismo, por lo que es y no por lo que tiene. Es decir, los grandes dirigentes de este grupo, de esta agrupación, dijeron que no hay otro lugar donde tú vayas donde debes de ser tan amado como en tu familia, por lo que es y no por lo que tiene. Es decir, lo que quiso decir el Vaticano es que la familia, cualquier miembro de la familia, en cualquier familia que tú hayas nacido, debes de ser amado. Y no importa que hayas nacido con un pie, no importa que hayas nacido sin brazos, no importa que seas una persona invidente, no importa que seas una persona que no puede oír. Si naciste así en la familia, tú tienes que ser amado, no por lo que eres ni por lo que tienes, tan solo porque naciste en esta familia. Así lo define estos líderes de allá de Roma, del Vaticano. La familia es el motor que hace funcionar a los seres humanos. Es ese motor que te hace trabajar, que te hace que le eches ganas. Algunos padres de familia se van hasta Estados Unidos con tal de que ese motor esté funcionando bien. La familia es ese motor que aun cuando estás enfermo, sacas fuerzas tan solo en voltear a ver a tus hijos, a esa familia completa que tienes detrás de ti. Me ha tocado ver enfermos terminales que viven más cuando voltean a ver a su familia, cuando se olvidan de su enfermedad y cuando miran por completo lo que tiene que ver con la familia. Por eso decimos que la familia es el motor que hace funcionar a los seres humanos. Todo lo que haces todos los días, todas las energías que gastas, que generas, es con un solo fin: con tal de que tu familia vive bien, con tal de que tu familia
esté en una situación cómoda que a lo mejor tú no la tuviste. Y por esa razón nos atrevemos a decir que la familia es primero. La familia es la llave que enciende el motor humano. Es lo que te hace ir más allá cuando a veces no te atreves a ir. ¿Qué es un hogar? Porque la familia, ese grupo de personas, vive en un hogar. ¿Qué es un hogar? La autora Elena G. de White, en un libro muy bonito que tiene, que se llama La familia de éxito, ella define de esta manera, diciendo lo que es un hogar, por supuesto. El hogar debe llegar a ser un pequeño cielo aquí en la tierra. O sea, se refiere al ambiente que debe de haber en el hogar. El hogar es la construcción en la que tú tienes viviendo tu familia. Ahí, en esa casa donde vives ahora, puede ser que sea una casa de loza, puede ser que sea una casa con lámina negra, lámina de asbesto, puede ser que sea una mansión con alberca. Yo no sé qué tipo de casa puedas tener, pero el ambiente, las paredes, la loza en donde tú tienes viviendo a tu familia, a eso se le llama hogar. Y esta mujer dice que el hogar debe llegar a ser un pequeño cielo aquí en la tierra. A lo largo de los años me he dado cuenta de tanto ayudar personas que me han invitado a sus hogares a comer o a platicar o a charlar de algo que están padeciendo. Me he dado cuenta de que ese hogar no debiera de llamarse hogar, debiera de llamarse infierno. Y la gran mayoría de los hogares donde viven las familias hoy en día en nuestra sociedad, la gran mayoría viven como si fueran infiernos. Y honestamente, ¿cómo daña vivir en un ambiente así? Te desgastas físicamente, mentalmente, emocionalmente. Surgen enfermedades cardiovasculares, enfermedades psicosomáticas, enfermedades que te trastornan tus emociones cuando hay problemas y problemas y problemas, ya sea padres con hijos, entre cónyuges. Es un desgaste que honestamente da tristeza. Por ello ella dice, Elena G. de White, que el hogar debe llegar a ser un pequeño cielo aquí en la tierra. Ella dice de antemano que la educación de los hijos debe de comenzar en el hogar. Esta es su primera escuela, allí con sus padres como maestros. Pero imagínense cómo puede ser una escuela donde van a aprender cuando lo que están viendo los hijos todos los días es completamente negativo. Eso es difícil. Para que sea una buena escuela de calidad de valores, se requiere cambiar las actitudes de los padres de familia. Deben aprender las lecciones que los guiarán en la vida ahí en el hogar, como el respeto, la obediencia, el amor, la honradez, laboriosidad, dominio de sí mismos y muchas otras cosas más. Ahí es donde se debiera de vivir ese ambiente y contagiar en el hogar. El otro día un director me dijo de una escuela de aquí del estado de Morelos: le voy a presentar al niño que va a ir a visitar al presidente de la República, Felipe Calderón. Y me lo trajo. Cuando vino el niño, me di cuenta de que era una persona totalmente llena de valores. Una persona diferente a todos los niños que estaban en esa escuela. Cuando yo le pregunté al niño, ¿cómo te llamas? Él me dijo, Ricardo. ¿Qué edad tienes, hijo? 10 años. Y le dije, ¿cómo se llaman tus padres? Y me dio el nombre de sus padres. Quiero decirles que cuando vinieron sus padres y estuvieron frente a mí, me di cuenta por qué ese niño iba a visitar y a saludar de mano al presidente de la República Mexicana. Me di cuenta que estos padres, eran padres que habían dedicado tiempo a sus hijos. El director me dijo, le hemos mandado a hacer un traje. Lo va a pagar el gobernador de aquí del estado de Morelos. Y en verdad que me daba cuenta de cuánto orgullo tenían esos padres en ver a sus hijos, en verlo, en la emoción de que iba a saludar al presidente de la República. Por lógico, estaban cosechando lo que habían sembrado. ¿Qué clase de padres somos? Es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Nunca se ha contestado usted qué tipo de padre soy?
Para poder saber qué tipo de padres somos, necesitaríamos preguntarle a los hijos: ¿cómo es tu papá contigo, hijo? ¿Cómo es tu mamá? Algunas veces yo les he preguntado a los niños, cuando les he dado conferencia a los niños: ¿cómo es tu papá, hijo? Algunos niños les hago esa pregunta y empiezan a llorar, tan solo por mencionarles esa pregunta: ¿cómo es tu papá, tu mamá contigo? ¿Cuántos niños me he dado cuenta que han llorado cuando les hago esa pregunta? ¿Cómo te trata tu papá, tu mamá, hijo? Y empiezan a llorar. Algunos niños reaccionan de una manera diferente. ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? Y lo dicen con tanta energía. Mi papá es bien bueno conmigo. A mi papá yo lo quiero mucho. Mi mamá es bien a todo dar conmigo. Una vez en Iguala Guerrero, estaba en un preescolar dando una conferencia, en un preescolar, y me di cuenta como un niño pequeñito le dice a su amiguito, así estaban los dos comiendo su tortita, estaban con refresco, jugo, no recuerdo, pero me metí por un momento en el mundo de ellos. Y un niño le decía al otro: mira, la señora que está allá detrás de las rejas, ¿ya la vistes? La de blusa roja, esa es mi mamá. Corrió hasta la reja del preescolar gritándole a su mamá. Le dije a mi compañero que viajaba conmigo: ese niño te dice el tipo de padre, el tipo de madre que tiene con la reacción que acaba de hacer. Algunos niños, cuando ven a papá y a mamá, lo que hacen es temblar. ¿Y sabes por qué tiemblan? Porque ya los enfermaron de tantos miedos que les han metido, tantos golpes, tantas cosas malas que han hecho con ellos. Y lo único que están formando es un hijo delincuente para un futuro. ¿Qué clase de padres somos? Debiéramos de ser los mejores padres. Probablemente usted contestaría: yo soy el mejor papá, yo soy la mejor mamá. Pero el hijo nos puede dar la respuesta. El otro día le pregunté a un señor: ¿usted cómo trató a sus hijos cuando ellos eran pequeños? El señor ya tiene como 70 años. Y él me dijo: yo los traté muy bien. Yo a mis hijos los abrazaba, yo a mis hijos los escuchaba, yo a mis hijos los apoyé en todo. Posteriormente platiqué con los hijos y me dijeron todo lo contrario. Con lágrimas en los ojos me decían los hijos: eso es mentira, lo que mi papá dice. Yo se lo podría gritar en mi cara, en su cara, que eso es mentira. Él nunca nos abrazó, él nunca nos apoyó. Él siempre se interesó tanto en trabajar y hacer una buena casa, que se le olvidó formar una familia. Por eso algunas personas dicen que la mayor empresa que podamos alcanzar en esta vida es una familia. Y saben que muchos de nosotros nos afanamos tanto por lo material que se nos olvida formar familias triunfadoras. ¿Nunca se ha puesto a pensar de qué le sirve trabajar tanto? ¿De qué le sirve ser el mejor abogado, el mejor profesionista, el mejor médico, si su familia que usted tiene es una familia disfuncional? ¿De qué nos sirve? ¿De qué me sirve ser un conferencista a lo mejor reconocido en todo el mundo si tengo detrás de mí una familia disfuncional? Tengo unos hijos que cuando me ven lo que menos quieren es agarrarme y que les dirija la palabra. Eso sí es una tragedia. Y le voy a decir por qué. Porque el día que lleguemos a morir, no se va a llevar nada de lo cual usted le invirtió tanto tiempo. Si usted le invirtió a su trabajo años y años, hizo una buena casa, y que no es malo, pero sin descuidar la familia, invirtió tanto al trabajo, tanto a todo menos a la familia, algún día se va a arrepentir, y se va a arrepentir muchísimo. Por eso yo creo que es el momento que hagamos una reflexión. Voltee a ver a su familia y vea cuánto vale. Voltee a ver a su hijo, qué espera de usted. Voltee a ver cuando lo mira, la manera como lo hace, la manera como le quiere llamar la atención. Mira, papá,
Mira lo que hice en el preescolar hoy. A veces como padres agarramos la hoja que el hijo nos está enseñando y no le damos una palabra de ánimo y el hijo se queda con eso. El hijo de secundaria te dice: papá, quiero hablar contigo, no tengo tiempo, vete por allá, hijo, no tengo tiempo, ¿no ves que estoy apurado? El hijo solamente agacha su cabeza y se va triste. Y no queremos que sean hijos delincuentes. Muchos padres me han dicho: ¿cuánto me cobra por sacar a mi hijo de la drogadicción? ¿Cuánto me cobra por elevarle la autoestima a mi hijo? ¿Cuánto me cobra por esto? Lo que debiéramos de decir: ¿qué debo hacer para evitar gastar dinero? Para evitar sembrar dolor a largo plazo. Por eso nuestra sociedad se encuentra en una situación tan difícil, de falta de valores, tanta delincuencia, porque son pocos los padres que forman hogares funcionales. Porque para formar un hogar funcional, para formar familias funcionales, se requiere ponerme en un lugar realmente del hijo. Se requiere disposición, se requiere dar de mí, se requiere echarle humildad, como dicen los alcohólicos anónimos. Se requiere derrotarme. Es difícil dar si yo no me derroto. ¿Qué clase de padres somos? Debiéramos de ser los mejores padres si es que tienes a tus hijos ahora contigo. ¿Qué tipo de hijos queremos tener en el futuro? ¿Nunca has hecho esa pregunta? La mayoría de padres, cuando nuestros hijos nacen, pensamos que nuestros hijos van a ser hijos triunfadores. Yo le podría asegurar a usted que si usted tiene en este momento hijos pequeños y yo le preguntara: ¿qué va a ser su hijo cuando sea grande? Le podría asegurar que me va a decir: va a ser médico, o yo quiero que sea profesor, o yo quiero que sea arquitecto, o yo quiero que sea esto. Yo no sé, pero lo que nunca me respondería usted, que su hijo sería, por ejemplo, una persona que va a ser ejecutada en Estados Unidos en la silla eléctrica. Lo que nunca me respondería, que su hijo va a ser un drogadicto o un alcohólico. El problema es que cuando los hijos crecen y nos damos cuenta que se convirtió en un monstruo de la sociedad, nos quedamos espantados. ¿Por qué? Y es cuando empiezan las preguntas: ¿cuánto me cobra por sacar a mi hijo de la drogadicción? ¿Saben cuántas veces me han dicho esta pregunta los padres de familia? Si yo tuviera una varita mágica, yo les podría decir: nada y nada más le pondría a la varita mágica. Cuando crecen los hijos, no son lo que nosotros esperábamos de ellos. ¿Por qué? Porque probablemente no hicimos lo que se tuvo que haber hecho con ellos. No se trabajó de la manera como se tuvo que haber trabajado con ellos. Por esa razón, tenemos que hacerlo. El último mexicano que fue ejecutado en Estados Unidos fue José Ernesto Medellín Rojas. Por este joven, el gobierno mexicano hizo hasta lo imposible para que no lo mataran, para que no le quitaran la vida. Pero al transcurrir el tiempo, el gobierno de Estados Unidos lo ejecutó. En esos días, en el año 2008, fue cuando sucedió esto. Yo me metí a internet para averiguar un poco sobre la vida de José Ernesto Medellín Rojas. Y lo hago con todo el respeto, con el respeto de sus familiares que le viven. No lo hago con un fin de lucrar con la historia de él. Lo hago con respeto para aprender las lecciones de vida. Pero cuando yo me metí a internet, decía en un renglón de ahí de internet, la abuelita: mi niño José Ernesto Medellín Rojas era un niño normal. ¿Por qué lo van a matar? ¿Por qué lo van a ejecutar? Padres de familia, todos los niños son normales. El problema es que cuando crecen se hacen anormales. Por eso la palabra de Dios en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué sabias son las palabras de Dios para la vida de los padres. Nos está diciendo en palabras ya nuestras
Instrúyelo, edúcalo, fórmalo cuando es pequeño, porque cuando su cerebro está en una etapa de crecimiento, de desarrollo, es más fácil que el ser humano te acepte, te entienda los consejos que le das que cuando ya sea grande, y nunca los va a olvidar. Es lo que te está diciendo Dios con estos versículos. Instrúyelo, pero no cuando sea adolescente, no cuando sea una persona adulta, sino cuando sea pequeño. Por esa razón, nosotros tenemos que hacer caso también a la palabra de Dios. Hay otro texto que me encanta, donde dice: regalo de Jehová son nuestros hijos. Y esto es cierto, son un regalo, están prestados y tenemos que trabajar con ellos. Al final de los días, de la fecha que fue sentenciada este hombre, José Ernesto Medellín Rojas, le quitaron la vida. Y fue bien triste, en verdad, cuando este hombre fue ejecutado, porque dieron el día y la hora en que él iba a ser ejecutado. A mí me pasaban por mi mente muchas cosas cuando miraba mi reloj y decía: a esta hora ya va a ser ejecutado José Ernesto Medellín Rojas. Me pasaron tantas cosas por mi mente. Por lo menos una de las que más recuerdo que me pasó fue esta: si yo fuera su padre de José Ernesto Medellín Rojas, si yo fuera su madre, y que estuviera viendo en este momento el reloj, ya son las 5 de la tarde y en este momento le van a quitar la vida a mi hijo, yo creo me hubiera infartado en ese momento. El saber que a mi hijo Adiel, a mi hijo Kevin, a los 20, 21 años de edad, en ese momento, a esa hora, ya le iban a quitar la vida. ¿Cuántas cosas le pasarán a un padre de familia por su mente cuando pasa una situación de esta, como la que vivió esta familia de José Ernesto Medellín Rojas? El ser padres es un privilegio, pero también es una tremenda responsabilidad. ¿A quién no le da gusto ser padre? ¿A quién? Yo recuerdo cuando nació mi hijo Abdiel, y lo recuerdo tan bien, yo era más joven, lo pusieron en una cuna, y recuerdo que el médico salió. A mi esposa le hicieron cesárea, ella se quedó ahí en el cuarto donde le hicieron cesárea, y el médico sale con mi hijo en sus manos y me dice: aquí está su hijo, fue hombre. Honestamente, la emoción que sentí cuando el médico me lo puso en mis manos es inexplicable. Es un privilegio que Dios nos da, es un regalo que lo agarré con un cuidadito para que no lo fuera a derrumbar sobre el piso, para que no se me fuera a caer. Lo agarré con un cuidado como si fuera de porcelana, y cuando lo tuve en mis brazos empecé a llorar de emoción de saber que ya era padre. Lo puse en la cuna que me dijo el médico. Ahí estuve horas y horas observándolo de la cabeza a los pies. Lo observaba cuando movía su manita, lo observaba cuando movía su piecito, cuando movía el ojo, esperaba que abriera sus ojitos y no los abría. Y recuerdo tan bien cuando los abrió por primera vez y cómo me regaló una sonrisa mi hijo Abdiel. Nunca la voy a olvidar. Empecé a llorar como un niño. ¿Y saben qué me pasaba por mi mente? La responsabilidad que yo tenía con ese ser humano. A partir de ahora que yo me lleve a este niño a mi hogar, yo soy el responsable de la vida de mi hijo. Si mi hijo se hace drogadicto, alcohólico, cuando tenga 14, 15 años de edad, no va a haber excusa. El gran responsable voy a ser yo. Si mi hijo se quita la vida a los 16 años de edad, no va a haber vuelta de hoja. El responsable voy a ser yo. Si mi hijo a esa edad se mete a la droga y empieza a hacer cosas que dañen a la sociedad, como ser un delincuente, el responsable voy a ser yo. Y le voy a decir por qué. Porque el médico no me entregó a mi hijo delincuente. El médico no me entregó a mi hijo drogadicto. No me dijo, por ejemplo: Toño, aquí está tu hijo y es hombre, es varón. Te voy a decir algo. Él, cuando sea grande, va a ser delincuente, va a ser drogadicto, va a ser alcohólico,
no me lo entregó así, me lo entregó puro, me lo entregó realmente para que yo lo trabaje. Si Él se daña, será porque el ambiente en el que yo lo meto va a ser un ambiente negativo. Por eso les digo, y me atrevo a decirles, que el gran responsable seré yo. La Biblia dice de que Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos algún día. Y algunas veces me ha pasado por mi mente, si Dios se me apareciera cuando mis hijos ya sean grandes y mis hijos llegaran a ser personas que no sirven para la sociedad, y que me dijera Dios: Toño, entrégame a tus hijos, y que le dijera: mira Dios, a Abdiel te lo entrego secuestrador, a Abdiel te lo entrego drogadicto, a Kevin te lo entrego de una manera, por ejemplo, que se quitó la vida, que no sirvió para la sociedad, te lo entrego sin valores. Y que me preguntara Dios: ¿por qué, Toño? Si yo no te los di así, ¿por qué no hiciste tu trabajo? Que fue educarlos, instruirlos. ¿Por qué, Toño? A lo mejor me avergonzaría. Padres de familia, la educación de los hijos es una responsabilidad que no la debemos dejar a un lado. Es cierto que ser padres es un privilegio, pero es una tremenda responsabilidad. Cualquiera puede ser padre, cualquiera. Yo diría que no cuesta trabajo ser padre, pero le puedo decir que el educar a un hijo, no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera puede educar a un hijo. ¿Cuánto vale un hijo para sus padres? Es una pregunta que vale $1.000.000. ¿Cuánto vale? Para algunos padres, los hijos valen mucho. Para algunos padres, los hijos no valen nada. Me he dado cuenta algunas ocasiones que algunos niños, cuando van a traer huevos a la tienda que la madre les encargó, tropiezan y caen. Se quiebran los huevos. El niño espantado regresa con los huevos y le dice a su mamá: mamá, la bolsa de huevos, me caí y la bolsa se estrelló, los huevos se estrellaron. Mamá, no me pegues. Muchos padres cambian 1 kilo de huevos por un golpe, por una palabra como tonto, menso, no sirves para nada. Si supieran los padres de familia cómo dañan ese tipo de frases a un hijo. Para muchos padres los hijos no valen nada. Yo conozco padres de familia que los hijos valen todo el oro del mundo. Tratan a sus hijos como si fueran de porcelana. Les hablan de una manera de en verdad que te quedas sorprendido. El otro día escuchaba que una madre le decía a su hijo: papito, ven. Y el niño venía bien crecido como un pavo real. Ven, hijo. Y le daba torta en la boca. Y tú te das cuenta el tipo de trato. Para algunas madres los hijos no valen nada. Yo conozco madres que en cuanto han nacido los hijos, los regalan inmediatamente. Cuando he sabido de este tipo de casos, yo me pregunto, ni los animalitos hacen eso, pero ese tipo de padres sí. Y te preguntas, ¿qué tienen en su cabeza? ¿Cómo puede ser posible que una madre, cuando nace su hijo, lo regale? ¿Qué tiene dentro de su cabeza? Pero hay padres que lo hacen y lo regalan, lo dejan en un basurero en una casa, lo dejan afuera de un hospital, lo dejan afuera de un hogar. Para esos padres los hijos no valen nada, porque si valieran nunca harían eso. Para muchos padres los hijos valen y darían la vida por completo. En verdad nosotros, como padres de familia, tenemos que valorar la educación. Todos los padres de familia tenemos que valorarla. Esperando que esta conferencia haya edificado tu corazón, te invitamos a que escuches la segunda parte.